Yo no voy al museo porque no entiendo nada de arte. Es una frase que he escuchado de muchísimas personas por muchísimo tiempo desde que estoy sumergido en el mundo de la pintura. Y ya les voy a explicar por qué yo pienso que eso está completamente equivocado. ¿Por qué quiero hacer este video? Porque quisiera al final, con la conclusión, que reflexionaras acerca de esa posición. Si después, en algún momento, tú o alguien a quien tú conozcas decide visitar el museo, comparte conmigo las fotografías que estaré publicándolas en mis redes sociales, en Instagram o en Twitter. Vamos a analizar dos aspectos fundamentales por los cuales yo pienso que hemos desarrollado ese pensamiento. ¿Cuáles fueron esos dos aspectos? El aspecto económico y el aspecto psicológico. Marcel Duchamp es uno de los principales veladores de que la creación artística es solamente un ejercicio de la voluntad, que no depende de la formación, de los estudios o del talento. Marcel Duchamp creía que el objeto como tal no hacía la obra de arte, sino su concepto. También creía que el espectador era el que debía terminar la obra de arte con su experiencia. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esto es sumamente importante para los movimientos después de la guerra y de lo que sucede en el mundo artístico, específicamente en Estados Unidos. El primer aspecto es el aspecto psicológico. Tenemos que entender que después de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto como tal afectó a Europa, Estados Unidos y a Japón. La guerra dejó una devastación de tal magnitud que fueron alrededor de 70 millones de personas que murieron durante ese periodo. Hubo hambre, desolación, refugiados, desplazamientos de miles de personas en el mundo. Y ese pensamiento es el que va a influir en el desarrollo de las artes en los años 60 en Nueva York. Es también importante entender que hubo demasiados cuestionamientos, no solamente de la tecnología o del uso del arma biológica, sino también de Dios. No se podía comprender cómo con tal devastación pudiese existir un Dios que velara por el bien de la humanidad. Todos estos aspectos psicológicos se van a reflejar en el desarrollo del arte en los años después de la guerra. Desde el punto de vista económico, después de la guerra, Estados Unidos se convierte en una potencia mundial. Nueva York se convierte en el centro del desarrollo de nuevas ideas y pasa a ser lo que fue París en el siglo XIX, donde todas las mentes comienzan a desarrollar nuevas ideas en torno al arte. En los años 60 nace el arte conceptual como reacción a ir a una corriente en contra de los principios formales que ya se conocían. En pocas palabras, el arte conceptual le da al concepto toda la importancia y desmaterializa un poco a la obra como tal o al objeto como tal. Recuerden un poco lo que exponía Duchamp. Ahora, este pensamiento se ha arraigado en la sociedad de muchas maneras y pueden haber muchísimas razones por las cuales hoy nosotros pensamos que ese pensamiento se ha instalado en la sociedad, pero yo pienso completamente diferente. Yo no creo que necesites saber de una obra de arte para verdaderamente apreciarla. Tampoco considero que deba ser un erudito en la historia para poder disfrutar de un buen momento en un museo. ¿Por qué? Porque la experiencia estética con la obra de arte no depende de que sepas todo su contenido. Por verlo de una manera muy práctica, es como enamorarte.
Cuando tú te enamoras, tú no necesitas que alguien te diga qué características son importantes o cuál fue la historia de esa persona de quien te enamoraste para que tú puedas verdaderamente permitirte sentir algo. Cuando tú sientes, no hay nadie que pueda decirte lo contrario, porque tú lo estás viviendo. Lo mismo sucede con la obra de arte. Cuando tú conectas con una obra de arte, es porque el artista en su grandeza, independientemente de lo que hayas realizado, tocó alguna fibra en tu ser. Y eso es lo que hace al arte trascender, que es capaz de cambiar la vida de las personas. Porque tú no dependes de un documento que te explique qué significa para poder saber o disfrutar o experimentar algo en un museo o en donde sea que tengas el contacto con la obra de arte. Lo que es realmente importante es tu disposición a abrirte a eso. ¿Y por qué es importante y por qué te invito a que visites un museo? Porque no sabes qué vas a conseguir ahí que va a ser tu vida mejor. Quizás es una frase, quizás es un color, quizás es una obra que te aporta algo que en el mundo común no has visto. Y es por esto que yo pienso que esa frase no debe tener sentido, no debe tener fuerza y debemos hacer lo posible por desmontar esa creencia de que porque no sabemos de historia del arte no podemos disfrutar de un museo. Y lo más importante es tu experiencia estética con la obra, no lo que alguien diga, no lo que alguien piense, es tu momento íntimo con esa creación que cualquier artista puede hacer. Y eso es lo que a mí me apasiona del arte, eso es lo que a mí me motiva del arte. Que con una pintura yo pudiera aspirar a hacer la vida de alguien que está del otro lado mucho mejor. Espero que te haya gustado. Nos vemos muy pronto.